Buenos días, buenas tardes a todas las audiencias del Colombiano. Les habla Esteban Mejía, periodista de actualidad desde Medellín, Antioquia, y estamos con el exgobernador de Magdalena y exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, que se está lanzando a la presidencia. Candidato, ¿cómo está? ¿Qué tal, Esteban? Y cordial saludo para todos los lectores, oyentes y televidentes del Colombiano. Candidato, ¿qué lo trae por Medellín? Bueno, básicamente estamos recorriendo Colombia presentando lo que tienen que hacer todos los candidatos, su hoja de vida, su experiencia y las propuestas. Hacerlo individualmente, hacerlo en foros, en debates, pero te has dado cuenta que varios no quieren ir. Nuestro papel es, por supuesto, hacerlo en las regiones para que la gente conozca qué es lo que estamos proponiendo, particularmente aquellos que tenemos aspiración de llegar a la presidencia de la República. Usted propone, digamos, que una izquierda diferente. ¿Por qué insistir en su aspiración cuando, digamos, las encuestas tienen a Cepeda prácticamente asegurado en segunda vuelta? Bueno, precisamente por lo que tú mismo has dicho. Colombia ha conocido pues, distintos estilos, modelos y propuestas de la derecha en cerca de 200 años, pero apenas en 4 años un tipo de izquierda. Nosotros representamos una izquierda distinta a la que gobierna en Colombia, y aunque apoyamos en su momento al presidente, evidentemente hemos cuestionado la falta de resultados efectivos en su mandato, y nosotros tenemos una historia de resultados. Precisamente cuando fui rector 10 años de una universidad pública, rescatándola de la quiebra, de la crisis, de la ruina, alcalde de una ciudad también sitiada por la criminalidad, sin mayor inversión pública, privatizado todos los bienes y servicios, y como gobernador levantando a un pueblo y dándole esperanza nuevamente. Yo vengo de una familia humilde, conozco la pobreza en carne propia, conozco el sistema educativo público porque del preescolar a la universidad estudié en él, y conozco que este país es un país que le ha dado la espalda mayoritariamente a la juventud, y precisamente por eso tenemos tantos problemas de informalidad, desigualdad y violencia. Y nuestra apuesta es precisamente dirigida hacia la juventud, pagarles por estudiar y hacerlo pensando en las asimetrías regionales, porque conozco también las regiones. Tenemos un país profundamente centralista que ha continuado siéndolo en este gobierno. Las encuestas, Esteban, son una fotografía, ¿verdad? Y hay millones de colombianos indecisos. Y por eso el hecho de que algunos no quieran debatir y presentar sus propuestas cuando están aplicando a un cargo de elección popular cuyo salario y prestaciones paga la comunidad, no es coherente, ¿cierto? No es valiente. Es todo lo contrario. Y esperemos que llegue la primera vuelta y que la gente se conecte con el debate y con las propuestas. Entonces, en ese orden de ideas, estamos seguros que el pueblo colombiano puede optar por decisiones diferentes a las que en principio las encuestas iban marcando. ¿Usted cree que puede apelarle a esos indecisos a pesar de lo que dicen las encuestas? Yo creo que es que hay un buen número de personas, un alto porcentaje aún, que no ha tomado decisiones, y que también le aburre a mucha gente que le estén diciendo por quién votar, que un presidente le esté diciendo, prácticamente haciendo campaña, por quién votar, o que un expresidente también, porque es que se supone que el presidente de la República debe representar a los colombianos, no es presidentes, grupos de presión de ningún orden. Aquí lo que necesitamos es que efectivamente quien va a dirigir el país le responda a la gente y se comprometa a ejecutar lo que promete. Por eso es cuestionable el hecho de que no se vaya a debates, porque es que allí, en ese escenario, se contrastan las propuestas, se diferencian las mismas. Y estoy seguro que en la medida en que la gente escuche y nos conozca, como así me pasó cuando rector, como alcalde, como gobernador, tampoco contaba con maquinarias, ni con poderosos atrás, ni aún con medios de comunicación. Pero en la medida en que fuimos comunicándonos con la gente, dialogando con la gente, conectando con la gente, tomaron decisiones y bueno, finalmente fuimos cambiando la vida a miles. Usted dijo el año pasado que la cúpula del pacto histórico tenía secuestrado al presidente. ¿Usted sigue creyendo eso?
Bueno, yo creo que el presidente ha ido orientando un proceso de construcción de su partido, excluyendo, por supuesto, otra serie de organizaciones políticas, pero haciendo también muchos pactos con políticos tradicionales. Lo hicieron en el departamento del Magdalena en las elecciones atípicas. Participaron del proceso de tumbar un gobernador de izquierda. En eso participó la derecha y también sectores políticos ampliamente reconocidos del pacto, y querían simplemente truncar un proceso de una izquierda independiente, una izquierda que no surge en Bogotá, ¿verdad?, alrededor de Petro, sino que es una izquierda que existía inclusive previo a él. Yo recuerdo que estuve de candidato en el 2018 en una consulta en la que él nos ganó y consecuentemente lo apoyamos, a pesar de que muchas personas que rodeaban a Fajardo nos decían respalde a Fajardo. Él le ganó apenas por 200.000 votos a Fajardo y nosotros colocamos más de 500.000 en esa consulta. Fuimos decisivos, ¿verdad? Otra historia sería, porque decían las encuestas que si Fajardo era el que pasaba a segunda vuelta, le ganaba a Duque. Duque fue un pésimo presidente que le abrió la puerta precisamente a la posibilidad de que Petro estuviera en la presidencia. El pacto, fíjate que se alió con el Centro Democrático y Cambio Radical. Entonces, en las elecciones atípicas, después de que tumbaron entre ellos al gobernador Rafael Martínez, y les ganamos en esas elecciones. Me parece que ha habido mucha incoherencia, ¿verdad? Entonces, no es solamente un secuestro de una cúpula, es también decisiones del propio presidente que ha llevado sectores de la política tradicional a rodearlo, y ha tenido una práctica, digámosle, por un lado, empujando pues una serie de reformas para restablecer derechos a la población, las cuales nosotros apoyamos, pero también por el otro lado haciendo acuerdos con políticos tradicionales, clientelistas en muchas regiones colombianas, inclusive llevándola al seno del gobierno, aliándose en el pacto, cosa que nosotros cuestionamos, porque precisamente por eso no fue lo que la gente votó ni nosotros votamos. Bueno, menciona a Fajardo, me llama la atención ahí. ¿Se arrepiente de no haber apoyado a Fajardo en ese entonces? No, porque yo soy un hombre convencido que este país tiene que cambiar profundamente. Y por eso apoyamos a Petro, porque había una propuesta de cambio profundo, ¿verdad? Y cambio profundo, Esteban, tenía que ver no solamente con los derechos sociales de la gente y los de orden ambiental también, sino los de carácter productivo y la calidad de nuestra democracia, que pasa por romper los nexos con la sistemática corrupción y el clientelismo, ¿verdad? Estas propuestas de cambio las encarnaba Petro en su momento y intentó hacer una serie de cambios, y hay algunos avances importantes que hay que destacar y que hay que reconocer y valoramos, pero sabemos que muchos de estos han quedado truncados, y no simplemente porque no lo han dejado, es porque tampoco han ido a fondo con esos cambios. Colombia no necesita, digámosle, de gobiernos que no profundicen en los cambios, porque fíjate, seguimos siendo el país más desigual de América Latina. Seguimos siendo el país con mayores tasas de criminalidad de América Latina. Seguimos siendo uno de los países con más informalidad laboral, 55, 58%, 83% en la zona rural de América Latina. Seguimos siendo el país donde miles de jóvenes no ingresan al sistema educativo, y lo que ingresan, miles también salen por falta de transporte, comida, ingresos. De manera que esto demanda reformas estructurales en lo social, en lo ambiental, en lo productivo, en lo institucional. No creo, que con el respeto, pues por supuesto que merecen todos los candidatos y el que tú mencionas, que encarnen esos cambios, ¿viste tú? Entonces, bueno, se supone que Petro sí los encarnaba, por eso lo apoyamos, pero hemos visto que ha habido mucho desencuentro entre lo que prometió y lo que planteó en términos de resultados, ¿cierto? Una escasez de resultados. Y definitivamente por eso es que no estamos allí en esta oportunidad, porque hay promesas incumplidas, no hay resultados, y esto deriva de la falta de experiencia y de la trayectoria de una izquierda más parlamentaria y discursiva que una izquierda ejecutiva, y de una izquierda más centralista que construida en las regiones, ¿verdad? Y que entendamos que definitivamente, si vamos a conocer un gobierno de izquierda, pues definitivamente
Así como hemos tenido gobiernos de derecha, la izquierda tiene que gobernar respaldada con el movimiento social y popular y no olvidarse de él cuando se llega al gobierno y solo apelar para que salgan a marchar cuando nos respaldan. Por eso fíjate tú que ahora hay paros de los maestros incómodos porque por un lado fueron decisivos en la elección y luego ahora tienen que arrodillarse y rogar por una cita médica. Bueno, candidato, después volveremos a temas electorales. Semanas atrás se viralizaron varias denuncias en su contra por presunto acoso sexual. ¿Qué tiene para decirle al país al respecto, más en un momento en el que hay amplio rechazo contra este tema? Que yo también, por supuesto, rechazo cualquier violación, atropello a los derechos de la mujer. Yo he abogado por no solamente la equidad, sino la igualdad. Y no minimizo ninguna denuncia, pero en este caso son sin fundamento alguno. Y ocurrieron en la coyuntura del reconocimiento de nuestras firmas para emprender la candidatura presidencial. Pasaron 48 horas. Fíjate que nunca habían surgido acusaciones de este tipo. Es más, sacan estas capturas presuntas de pantalla y me enredan y me tratan de involucrar con acusaciones con otras personas que trabajaron a mi lado, pero que son de cuando fui gobernador y no se sabe precisamente de qué año. Pasaron más de 4 años y pues es, por lo menos genera suspicacia que las utilicen en coyuntura electoral. Y te quiero decir que ha habido un patrón a lo largo de mi vida pública de acusaciones para intentar parar nuestras aspiraciones políticas. Cuando yo fui rector, con mucho éxito, llegando a ser presidente de los rectores del país, los parapolíticos quisieron atajar el proceso y pararlo, que era un proceso que ya se extendía a la ciudad y al departamento. Me hicieron un montaje por pagar las cesantías de los profesores de planta ordenados por el tribunal y me detuvieron, me privaron de libertad 5 años. Y después montaron acusaciones hasta de crímenes cometidos por ellos contra mí. Y más de 700 acusaciones que prosperaron 400 y pico y todas resueltas a mi favor. Por eso la JEP me declaró víctima de persecución sistemática, que dicho sea de paso, la utilizan en los medios y luego que hay los fallos absolutorios, los medios no dicen nada. Por eso acudí a la Fiscalía y a los jueces a tramitar estas denuncias y a verificar si había, en efecto, denuncias de personas y mujeres. Y no me encontré ninguna. Usted dice que las denuncias no tienen fundamento. ¿Usted entonces cree que se están inventando las denuncias estas mujeres? Es que, ¿dónde están las denuncias? No hay una sola denuncia en la Fiscalía en mi contra. Simplemente son unas presuntas capturas de pantalla que yo en mi celular no poseo. Es decir, esos textos que aparecen allí, pues debería también poseerlo yo, ¿cierto? Y si los tuvieron hace 4 años, ¿por qué no lo sacaron? Si hubo muchos momentos importantes para hacerlo. ¿Y por qué lo hacen a través de un medio y no a través de una instancia judicial? Entonces, por eso te digo, fuimos allí y si a ti te acusan de algo, ¿cierto?, lo lógico es que lo lleven a las instancias judiciales, porque es allí donde te pueden sancionar y nosotros pues hemos abogado siempre por sanciones severas en este tipo de casos, o es allí donde se prueba tu transparencia. Y lo importante es concentrarnos en el debate presidencial, porque precisamente este tipo de acciones tienen un propósito: desviar el foco de la discusión y del debate. Es una campaña presidencial en que no se puede andar enlodando a las personas para precisamente condicionar su perfil, sus propuestas, su historia de vida, ¿cierto? Y lo que queremos hacer por Colombia, que es pagarle a los jóvenes por estudiar, sacarlos de la pobreza, la desigualdad, del riesgo de reclutamiento, del riesgo de la violencia, del riesgo del embarazo temprano, del riesgo de droga, del riesgo de migración, que son todos los problemas a los que están sometidos los jóvenes colombianos. Candidato, ya que usted habla de la Fiscalía, el ente acusador lo acusa, valga la redundancia, de presuntamente direccionar un contrato del Coliseo de Gaira
¿Qué le explica usted al país al respecto? Esa denuncia es una de las que ya te mencioné, que fueron montadas en la coyuntura electoral pasada. Y el propósito era sacarme de la gobernación, en el gobierno de uno de los más incompetentes presidentes que ha tenido Colombia y que yo enfrenté como gobernador, que se llama Iván Duque. Toda la estructura política de esos sectores de la derecha que perdieron la gobernación del Magdalena y que temían volverla a perder con nuestro proyecto político Fuerza Ciudadana, porque por primera vez en décadas y décadas se hacía inversión, construcción de campus universitarios como no se había visto en el departamento, fondos de becas cuando no era gratuita la educación superior, construcción de colegios, intervención de colegios, la compra de miles de computadores, más de 20.000 para cerrar la brecha digital, entrega de mobiliario escolar, de bicicletas, de programas para los campesinos como brigadas agrarias, del programa que el gobierno de Petro copió, que se llama Equipos Básicos, el nuestro médico en tu casa, que le salvó vidas a miles de personas con búsqueda activa en las estrategias de atención primaria en salud, construcción de centros de salud, construcción de hospitales y de acueductos, vías secundarias y terciarias. Entonces, ¿a quién le dieron la orden de hacer esto? A el fiscal Barbosa. Este señor Barbosa entonces me montó 3 causas. Una de ellas por esto, otra por la biblioteca y otra por otro proyecto ejecutado en la alcaldía de Santa Marta y no como gobernador. Curiosamente, rompió un principio que hay, el de la unidad procesal, ¿cierto?, para poder ejercer el debido proceso. Y entonces 3 contratos del mismo año como alcalde los ubican con 3 fiscales ante 3 magistrados del Tribunal Superior de Bogotá y que pidieron medidas de aseguramiento para sacarme de la gobernación antes que empezara la ejecución de este, que es el plan de obras más importante en la historia del departamento en un solo periodo, y que fue el que permitió bajar 12 puntos la pobreza y permitió que por primera vez el hijo de una empleada doméstica y de un maestro, de gente de provincia, de personas que como yo hemos vivido en barrios pobres de invasión, en casas de tabla, en territorios donde hay absoluta precariedad, en zonas de alto riesgo donde yo viví, formado en el sistema público y que me he dedicado al servicio público de los más humildes y de la juventud, pudiera concretar un proyecto. ¿Sabes qué pasó? Que descabezaron nuestra candidata a la alcaldía y empezaron a ver cómo pues me metían preso, se les cayó el proceso, terminé mi periodo, me correspondió renunciar para salir a defender la democracia y ganamos la gobernación nuevamente con Rafael Martínez. ¿Y qué hicieron después? Tumbaron a Rafael Martínez por presunta participación en política, descabezaron nuestra candidatura, ganamos la alcaldía, se la robaron, le quitaron la personería a Fuerza Ciudadana. ¿No te parece que eso se llama persecución política? Inclusive me ha tocado meter una tutela para que me organicen un esquema de protección. Pero si tú quieres, yo te sigo contando de nuestras propuestas, porque vine aquí a este diario, que es muy importante en Antioquia, para contarle a los antioqueños que yo soy un hombre que aún con todos estos montajes, aún con una fiscalía que trabaja o ha trabajado como instrumento de persecución política ligado a grupos narcoparamilitares, procuradurías y contralorías que hemos tenido que enfrentar. Mira que yo hice mi campaña a la gobernación con una destitución de 12 años. No me preguntaste por eso. Sí, y sin candidato, embargo, justamente le iba a preguntar ahorita por sus propuestas para Medellín y Antioquia. Pero me parece encantador, Nicolás, que por fin me los preguntes. Y te cuento Esteban, que... candidato. Perdón, Esteban. Y fíjate que a pesar de ese proceso, de ese montaje, salí elegido. El pueblo no se dejó engañar. Salí con la votación más alta de la historia. Tú, por ejemplo, podrías ser los periodistas que yo quisiera invitar a hacer un recorrido por mi vida y por las obras que hicimos, para que las conozcas, porque nos conocen de tercera mano y siempre con este tipo de, digámosle, relatos que
curiosamente, Esteban, cuando se resuelven judicialmente, allí donde si a ti te acusan, es en la fiscalía y en los jueces donde se resuelven, ustedes deberían, los medios, hacer un gran despliegue. Pero fueron 5 años de hacer despliegues por haber pagado unas cesantías, y cuando yo fui absuelto, puesto en libertad y gano la alcaldía de Santa Marta, ni siquiera en la zona de obituarios, ¿cierto? Ni siquiera en la zona de avisos clasificados. Cuando me acusaron de crímenes por 20 años cometidos por aquellos que yo denuncié y enfrenté y que me quisieron asesinar por 20 años, ni siquiera en los grandes titulares. Y en cada uno de todos estos procesos, que entre otras de esas obras corresponden a los Juegos Bolivarianos que se hicieron, que fueron los mejores de la historia. Ese coliseo, ¿sabes para qué sirvió? Para ser el escenario de las veladas de boxeo en los Juegos Bolivarianos. Ese coliseo, si tú visitas Gaira, te darás cuenta que está siendo usado por los niños pequeñitos haciendo deporte y formándose integralmente en las escuelas de deporte que yo fundé, y que, bueno, lamentablemente esto que se robaron la alcaldía. Candidato, pero más allá de que se esté usando o no, la Fiscalía decía que había presuntos sobrecostos por 1.300 millones. ¿Usted dice que no hubo esos sobrecostos o qué explica al respecto? Claro que no los hubo, pero además que no los hubo, tengo que decirte una cosa. Como que veo que te has especializado en hacer estas investigaciones sobre mí, pues, no, candidato, sobre cualquier candidato. Y ya que vamos a hablar de eso, entonces me gustaría proponerte que visites el Coliseo y te des cuenta que está construido, número 1, que yo fui alcalde en el periodo en el que se contrató el proyecto, pero no en el periodo en que hubo adiciones al proyecto. ¿Cómo te pueden acusar de sobrecostos de algo que tú no contrataste? Porque tú contratas una obra y si hay otro gobierno con posterioridad y complementa la obra, la complementaron con unos encerramientos, esos costos adicionales, que no son sobrecostos porque son obras complementarias, ¿cómo te las pueden achacar a ti si tú no fuiste el que las contrató? Porque tú terminas tu periodo y siguió otro alcalde. ¿Y por qué entonces no vincularon en las investigaciones a las otras personas u otros alcaldes? Porque había un propósito. El propósito que había, Nicolás, es el que yo denuncié. El fiscal Barbosa, por instrucciones de Iván Duque, que como gobernador iba al territorio y me ignoraba como gobernante. Venía y llevaba la cúpula militar y yo enfrentando estas estructuras armadas, y no nos convocaba. No hizo inversión ninguna en el Magdalena, como no la ha hecho Petro, porque simplemente utilizan el presupuesto nacional con fines políticos, afectando al pueblo. Y luego quieren inclusive utilizar los órganos de control para tratar de sacar del camino a aquel que le es incómodo. Pero aún así, fíjate, el pueblo no comió de cuento. Volvió a elegir nuestro proyecto, ¿cierto? Y en los procesos judiciales se demostró nuestra actuación. En cada una de las investigaciones que se me han seguido, he probado siempre nuestra transparencia en los actos. Solicitamos, por ejemplo, en este caso, la acumulación de procesos, porque estaban dispersos. Viola el debido proceso, me toca pagar distintos abogados. Y ahora, como ya hay otro cambio y otro enfoque en los órganos de control, entonces por lo menos dejan de estar utilizando los mismos con fines políticos. Espero que pueda darte un parte de archivo del proceso y que en esa oportunidad tú y este prestigioso medio también le den el amplio despliegue que le corresponde a estas noticias para que no sean puestos en cuestionamiento personas que, como yo, lo que tienen para mostrar es su hoja de vida. Pues no tengo aparato ni maquinaria que está detrás de mí más que nuestros resultados, y ahí están a la vista de la gente, resultados concretos que le cambiaron la vida a miles y a miles. Hablando de esos resultados, entonces, candidato, ¿qué le propone concretamente a Medellín y Antioquia? Que lo veníamos diciendo. Le propongo a Medellín y Antioquia lo que le estoy proponiendo a Colombia.
El principal problema del país radica en que este es el país más desigual de América y está entre los 5 más desiguales del mundo. Y la desigualdad estriba en que la gente no tiene oportunidades educativas o de acceso a un sistema sanitario adecuado o de una vivienda en condiciones de calidad y acceso a servicios o programas para la niñez y la juventud que le den calidad de vida a los mismos. Trabajo de calidad con buenos ingresos. Ahí estriban los principales problemas de Colombia que derivan luego en violencia, en informalidad económica, ¿verdad? Lo que nosotros estamos proponiendo es muy concreto. Es que el bono demográfico que hoy hay en Colombia, es decir, la mayoría de la población es joven, pero está en la informalidad económica. 53, 55, 58% y 83% en la zona rural. Con unas amplias tasas de deserción, porque en grado 10 y 11, incluyendo Antioquia, la deserción está casi en el 50%. Quiere decir que los jóvenes, ya como adolescentes, desertan porque no tienen incentivos para permanecer. El transporte es costoso, la comida es costosa, los materiales. Y además son reclutados por grupos armados. Pagarles por estudiar a quienes desertaron y se convirtieron en alfabetas por desuso o nunca fueron alfabetizados. Nunca fueron a la primaria y a la secundaria. Hay cerca de 1.8 millones de personas así. Y Antioquia, aunque tiene una de las tasas más bajas, tiene más o menos 180.000 personas. Recibirían medio salario y se formarían en el sistema educativo. Obviamente está demostrado que a mayor formación, mayores posibilidades de conseguir mejores ingresos. Lo segundo que haríamos es pagarle a los jóvenes donde está la segunda tasa de mayor deserción, ¿verdad? Que es en grado 10 y 11. Medio salario, 875.000 pesos. Si ellos reciben este recurso, permanecerán estudiando y no saldrán a las bandas criminales, no saldrán al embarazo temprano, no saldrán a la prostitución. Se disminuye el consumo de estupefacientes. Sería el primer salario educativo en la historia del país. Pero además ese ingreso, una familia puede tener 2 o 3 hijos estudiando, les va a permitir cosas como la siguiente: mejor mercado. Se activan los circuitos cortos, las tiendas, los supermercados. Se estimula la economía campesina, van a tener a quien vender porque este país está importando todo. Segundo, tienen para hacer las contrapartidas del programa de vivienda o los proyectos de emprendimiento. Tercero, a todos los que están en la universidad pública o vienen procedentes del SENA a estudiar programas tecnológicos, ya no técnicos laborales o técnicos profesionales, sino tecnológicos o universitarios, un salario de 1.7 millones de pesos. Este ingreso les va a permitir, en la medida en que reconozcamos el estudio como un trabajo, no abandonar para ir a estudiar. Maestrías y doctorados gratuitos. El carnet servirá para transportarse. Y todo el sistema de transporte debe permitir que los jóvenes accedan a ellos sin pagar. Adicionalmente, alimentación del preescolar a la universidad y préstamos a los jóvenes universitarios que quieren emprender. Los recursos están. Y vamos a reorganizar el presupuesto general de la nación, reorientando hacia la inversión esta que es la principal apuesta que puede hacer Colombia para rescatar su juventud. Hay que construir 150 campus para llegar a la cobertura del 85% en materia de educación superior. Hay que construir centros de desarrollo infantil. Hay que construir centros de innovación y emprendimiento universitario. Bueno, candidato, para ir cerrando otra vez con temas electorales, ¿por qué cree que no cuajó esa idea del Frente Amplio alternativo y que su lista al Senado una vez más no haya pasado el umbral? Bueno, el Frente Amplio fue un proceso que estábamos construyendo con distintas organizaciones sociales y de izquierda, nacionales y regionales. Mientras el pacto se estaba configurando, otras fuerzas pues ya te decía, hay no solo una sola izquierda que representa al presidente, hay otras izquierdas. Veníamos avanzando en ese propósito, pero lamentablemente
el que parecía otro de los prohijados del presidente, el señor Barrera, entonces se atraviesa y termina cooptando el proceso del Frente Amplio, porque llegó con la idea de que él era el ungido del presidente. En ese momento todavía no había surgido lo de Iván Cepeda, vea usted. Y al atravesarse ese proceso en el que habían varias cosas, uno, una lista para el Congreso, y dos, una candidatura a la presidencia, que era la nuestra, y eventualmente de otras personas, que como Clara López y demás, podríamos haber organizado una consulta. Pero Roy Barrera no es un hombre de izquierda. Roy Barrera viene de la política tradicional. Es una persona gobernista, ha sido gobernista cuando Santos, cuando Uribe, ¿cierto? Por eso no quiso entrar a la consulta con Barreras. Claro, y Barrera lo que hizo fue que cooptó esa franja, y fíjate que si tú sumas los votos de ellos y lo que sacamos en la otra lista, pues ahí estaba un umbral que aparece sumándolo apretado, pero en la medida en que hubiera habido una gran unidad, el pacto iba a ser una lista de una izquierda alrededor de Petro, del presidente, y la lista del Frente Amplio, donde estaríamos nosotros también, iba a ser la lista de la otra izquierda, una izquierda pues también con resultados como nosotros, que tenía experiencia de gobierno y en lo territorial. Y pues eso le iba a hacer bien a la democracia, pero también hubo una estrategia del pacto por fragmentar esto, y el presidente mandando a Barrera, que a la postre le fue como perro en misa. Entonces se logró su lista, él mismo le fue muy mal, y aquí pues anda diciendo, reconociendo pues que estaba en el margen de error. Hombre, pero eso fue una estrategia. Entonces, eso, digamos, es lo que explica. Ahora, por otro lado, es evidente, nosotros nos juntamos con distintas fuerzas y sectores. Uno de ellos, los firmantes de paz. Y en Colombia, ciertamente, la gente rodeó el proceso de paz, mayoritariamente, o mucha gente. Pero ya en las elecciones, pues, se abstuvieron de votar por quienes seguramente todavía hay heridas abiertas en Colombia, no superadas, pero yo he sido coherente con lo que pienso y hago. Y yo soy partidario de la paz y de darle un mensaje, y rodear siempre el que ha estado en el conflicto, pues bienvenido a la democracia, plenas garantías, no asesinarlos, cumplir los acuerdos de paz que se vienen incumpliendo desde Guadalupe Salcedo a la fecha, 85 años de guerra infructuosa y de fracasos en procesos de paz o estrategias de guerra, demuestran que este no es, digamos, el modelo que hay que seguir, pero la democracia es democracia y respetar los resultados. Bueno, candidato, ya por último, usted evidentemente le apunta a ganar, pero en caso de que no llegue a segunda vuelta, ¿apoyaría a Iván Cepeda en caso de que el rival al frente sea Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia? Cada día tiene su afán, y ahora estamos en la perspectiva de la primera vuelta. He reclamado no solamente el derecho que tienen todos los candidatos de acudir a los debates, es que es una obligación de los candidatos. Al final estamos aplicando un cargo público de elección popular, subordinado al pueblo, que es el que paga con sus impuestos, salarios y prestaciones. Y me parece un irrespeto al elector no dar la cara en los debates. Y la idea es debatir y contrastar las propuestas. Y lo más importante ahorita es eso. Porque mira, hay varios que están aspirando, pero algunos nunca han trabajado en el Estado. Hay varios que están aspirando, nunca han administrado absolutamente nada en la rama ejecutiva. No saben ni cómo se estructura un presupuesto, un plan de desarrollo, un proyecto, cómo se ejecuta, cómo se rinde cuentas a un organismo de control. Lo que estamos viendo en el gobierno, con todo y que nosotros respaldamos al presidente, es un poco consecuencia de eso. El presidente no se ha caracterizado por ser un gran ejecutivo, fue un gran parlamentario. Como alcalde tampoco lo fue. Y entonces aquí hay un problema. Si escogemos entre personas que bien han podido ser buenos congresistas, ¿verdad? O bien buenos profesionales en el mundo privado, pero sin mayor experiencia en la rama ejecutiva, van a ser 4 años infructuosos o tal vez perdidos. Y de eso no se trata este asunto. Así que por ahora vamos a primera vuelta y ya veremos después. Lo que sí te debo decir es que tenemos unas líneas rojas. Nosotros queremos que este país
supere la pobreza, supere la desigualdad, se vuelva una economía productiva. Aquí hay ejemplos muy concretos de cómo sacar a millones del analfabetismo, de la ausencia de educación, entregarles formación en pregrados, en posgrados, y ese conocimiento llevarlo a la empresa, a la industria. Industria que impulsa al Estado, industria que impulsa al sector privado. Gobernar no solamente desde el centro, sino en los territorios, con un enfoque autonomista, descentralista o federalista, como el que yo comparto, ¿verdad? Corea es un buen ejemplo. Fuimos a su guerra, ¿verdad? Éramos más ricos que Corea. Teníamos, digamos, una economía más fuerte 3 veces en los años 50. Y Corea en 30 años nos superó, ¿verdad? Sacó a 75% de su población del analfabetismo. China es otro buen ejemplo, lo hemos visto. Era una economía rural y pobre. 800 millones salieron de la pobreza. Los países nórdicos como Finlandia, era una economía agraria décadas atrás. ¿Y por qué viraron en términos de desarrollo productivo y calidad de vida? Por conocimiento intensivo, por educación de toda su población. Hicieron una apuesta enorme. Esto implica un gran acuerdo nacional. Y para mí, cualquier decisión que tomemos en esta candidatura y que debemos tomar en Colombia pasa por discutir lo que es importante para Colombia y no simplemente tratar la fiebre y no la enfermedad estructural que tiene el país. Por eso te digo que estoy presentando mi propuesta a todos los colombianos. Creo que hay que pagarle a los jóvenes por estudiar. Son millones que vamos a sacar del no futuro. Vamos a hacer una transferencia monetaria que dinamizará la economía. Estamos formando la nueva generación que hará productivo nuestro país, que dejaremos de ser fuerza bruta a ser una sociedad del conocimiento, que dejaremos de ser una sociedad desigual y sin oportunidades para su juventud, para que no lleguemos en el 2055 a una sociedad de mayores y de viejos, con gente que no tiene ni en qué caerse, solemnemente muertos, porque no hemos ahorrado en materia pensional. Entonces fíjate tú que obviamente esto implica un gran acuerdo, y eso es lo que yo le propongo a Colombia, desde mi experiencia viniendo de los sectores sociales más humildes, desde mi experiencia en la función pública, desde mi experiencia como académico, desde mi rector, y desde mi experiencia como una persona de las regiones, de lo que está hecho nuestro país, Antioquia y Medellín. Bueno, candidato, muchísimas gracias a todas las audiencias de El Colombiano. Recuerden seguirnos, suscribirse por todas las plataformas. Este fue Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta y exgobernador del departamento del Magdalena. Muchas gracias.